Nunca pensé que mi voz temblaría así al decirlo, pero engañé a mi marido y todavía no sé en qué momento exacto dejé de ser la mujer que él creía conocer. No fue un desliz, no fue una noche borrosa, fue algo que creció despacio y me cambió por dentro. Estoy grabando esto con la puerta cerrada y las manos frías, porque si alguien escucha esta confesión, ya no hay vuelta atrás. Antes de todo esto yo era normal. 38 años, casada desde hacía 12, una vida ordenada, predecible, casi silenciosa. Mi marido, Andrés, era bueno, estable, correcto hasta el cansancio. Nunca me gritó, nunca me falló, nunca me sorprendió. Y ahí está la trampa que nadie te advierte, a veces la ausencia de dolor también es una forma de vacío. Nuestra vida era una rutina bien engrasada, cenas a la misma hora, conversaciones prácticas, besos rápidos antes de dormir. Yo me decía que eso era el amor adulto, el que dura, el que no quema. Hasta que un día, sin buscar nada, me senté en un lugar que no me correspondía. Fue en una sala de espera. Un error tonto con una cita que no era mía. Él estaba ahí, leyendo un libro que yo había amado en secreto durante años. No me miró primero, yo lo miré a él, y sentí esa incomodidad infantil de cuando sabes que algo acaba de empezar. Ese final arruina todo, le dije sin pensar. Él levantó la vista, sonrió apenas y respondió, depende de desde dónde lo leas. Así empezó. Ni un coqueteo, ni una chispa obvia, solo palabras que encajaban como piezas viejas. Nos vimos otra vez por casualidad, y luego otra, y después ya no era casualidad. Nunca hablamos de infidelidad al principio, hablábamos de miedo, de decisiones postergadas, de quienes éramos antes de convertirnos en adultos responsables. Yo volvía a casa y me sentía culpable por sonreír sola. Me decía que no estaba haciendo nada malo, que no había contacto, que no había traición. Pero el cuerpo sabe antes que la cabeza. Cada mensaje suyo me aceleraba el pulso. Cada silencio de Andrés me pesaba más. La primera vez que nos tocamos fue torpe, casi inocente, como si ambos quisiéramos fingir que no cruzábamos una línea. Lloré después, en el coche, con las manos sobre el volante, repitiéndome que aún podía parar. No paré. Porque con él no me sentía deseada, me sentía vista. Y eso es lo más peligroso de todo. Viví semanas en una doble vida silenciosa, besando a mi marido con culpa, abrazando a mi amante con miedo. Dormía mal, comía mal, mentía mejor cada día. Hasta que una tarde, sin aviso, todo empezó a derrumbarse. Un comentario fuera de lugar. Una mirada que no debía estar ahí. Una certeza helada recorriéndome la espalda mientras entendía que alguien más sabía. Y en ese instante, con el corazón golpeándome el pecho, me di cuenta de que la historia que yo creía estar viviendo no era la historia completa. Sentí que el aire me faltaba, como si alguien hubiera cerrado la puerta de mi pecho y me dejara sola con un vacío que no podía nombrar. Él no había hecho nada visible, nada que yo pudiera señalar como evidencia. Pero la intuición, ese animal salvaje que llevamos dentro, me gritaba que mi secreto ya no estaba bajo llave. Me senté en la cocina, con la taza de café todavía caliente temblando entre mis manos, y recordé cómo todo había empezado tan inocente. Los mensajes a escondidas, las risas compartidas, la sensación de que alguien finalmente me entendía. Y ahora todo se sentía como arena resbalando entre mis dedos. Me pregunté si Andrés lo sabía, si me miraba y sabía que no podía sostener la mentira ni un minuto más. No dije nada. Porque decirlo significaría aceptar que todo lo que construía a escondidas podía destruirse en segundos. Me levanté y caminé por la casa como una sombra, observando cada detalle que antes me parecía común. Las tazas en la repisa, los libros en la estantería, la foto de nuestro primer viaje juntos, todo cargado de un peso nuevo. Pensé en él, mi amante, mientras mi cabeza gritaba que debía desaparecer de mi vida, que debía cerrarlo todo antes de que fuera demasiado tarde. Pero entonces lo recordé, su mirada, sus manos, la manera en que me escuchaba sin juzgar, y sentí una punzada de dolor que era tan placentera como mortal. Me había enamorado de una forma que no esperaba, y ese enamoramiento se volvió un arma de doble filo que me desgarraba desde dentro. Los días se hicieron una rutina de miedo y deseo.
Lo veía en la oficina, lo saludaba con una sonrisa que escondía un torrente de culpa, y él me devolvía un gesto que me decía que lo prohibido nos consumía a los dos. Y entonces llegó el momento que nunca pensé que llegaría. Una tarde, mientras caminábamos por un parque casi vacío, me tomó de la mano sin previo aviso. «No podemos seguir así», susurró, pero su mirada me delataba. Él también quería más, él también estaba atrapado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Nos quedamos en silencio, con nuestras manos entrelazadas, y por un instante creí que el mundo se había detenido. Pero el mundo no se detiene. Porque en ese instante un mensaje apareció en mi teléfono y era de Andrés. No era nada especial, solo un «todo bien», que parecía inocente, pero me rompió por dentro. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía, y por primera vez comprendí que estaba atrapada entre dos vidas que no podía reconciliar. Volví a casa esa noche con las manos frías y la garganta seca, y Andrés me miró como si no pasara nada. Y yo no podía hablar. Porque confesar lo que sentía significaba dejar que todo explotara. Pasaron días, y el peso de la mentira se volvió insoportable. Me encontraba llorando en el baño, en la ducha, en la oscuridad de mi habitación, mientras mi amante me llamaba y yo no sabía cómo responder sin traicionar mi propia conciencia. Cada decisión que tomaba me parecía más equivocada que la anterior. El deseo de estar con él se mezclaba con un miedo paralizante de perder todo lo que había construido. Y un día, mientras él me abrazaba en silencio, me dijo algo que nunca olvidaré. Si no podemos ser nosotros en el mundo real, entonces quizás nunca debimos empezar. Su voz era calma, pero cargada de una tristeza que me hizo sentir que el mundo entero se desmoronaba a nuestro alrededor. Sentí que todo el amor que creía secreto y puro se transformaba en un peso insoportable. Fue en ese momento que entendí que no había forma de sostener esa vida doble sin pagar un precio terrible. Y entonces ocurrió algo que cambió todo, un pequeño detalle. Una coincidencia que me hizo cuestionarlo todo de golpe. Vi en sus redes sociales una foto, él estaba en un lugar donde juraba que nunca iba a estar conmigo. El estómago se me cayó. Y en esa foto no estaba solo. Había otra mujer, sonriendo, abrazándolo como yo lo había hecho, riendo como yo había reído en secreto. Sentí que me explotaba el pecho. La realidad me golpeó con fuerza, no era la única que se sentía atrapada, no era la única con secretos, no era la única que podía amar y traicionar al mismo tiempo. Y todo lo que yo había considerado verdadero se desmoronaba ante mis ojos. Por primera vez me sentí completamente vulnerable. Porque entendí que la pasión, por intensa que sea, nunca garantiza lealtad. Que la emoción y la conexión que creí única podía ser solo un espejismo. Y mientras mi cabeza giraba intentando encontrar sentido a todo, comprendí algo más, que yo también había construido una ilusión, que me había mentido a mí misma creyendo que el amor verdadero podía nacer de la traición. Cada mensaje, cada abrazo, cada suspiro compartido con él ahora tenía un nuevo significado. Todos ellos eran parte de un juego que nadie podía ganar. Volví a casa esa noche, y Andrés me miró con esa calma infinita que siempre tuvo. Me sentí atrapada, desgarrada, pero decidí decir la verdad. No porque fuera valiente, sino porque ya no podía sostener la mentira ni un segundo más. Abrí la boca, y las palabras salieron atropelladas, temblorosas, con lágrimas mezclándose con cada sílaba. Le conté todo, cada detalle, cada mensaje, cada beso, cada emoción que creí mía y que ahora entendía que había compartido con alguien más. Y él me escuchó en silencio. Sin gritos, sin reproches, solo escuchándome como lo había hecho siempre. Y en ese instante comprendí que el amor no siempre es perfecto, pero sí puede ser profundo incluso en medio del dolor. Mientras hablaba, algo cambió en mí. Porque la confesión, por terrible que fuera, me liberaba. Pero la historia todavía no había terminado. Había un giro que no esperaba, una verdad que me golpeó justo cuando creía que todo estaba dicho. Mientras mis palabras caían al suelo, pesadas, hirientes, esperé un estallido. Esperé que Andrés se levantara, que gritara, que rompiera algo en la casa, que mi confesión le doliera tanto como me dolía a mí. Pero no pasó nada. Se quedó sentado, con las manos entrelazadas sobre el regazo, mirando al vacío como si estuviera tratando de entender no solo lo que le había dicho,
sino lo que significaba todo aquello para nuestra vida. Yo me desplomé en la silla frente a él, exhausta, mareada, sintiendo como cada respiración se me hacía un mundo. ¿Por qué? Alcancé a susurrar, con la garganta seca, temblando de miedo. No sé, respondió con voz baja, casi quebrada, pero creo que necesitamos entendernos. Entendernos de verdad, aunque duela. Sentí un escalofrío recorriéndome la columna. Era un silencio distinto al que habíamos tenido antes, uno cargado de gravedad, de la posibilidad de reconstrucción o de destrucción total. Esa noche dormí sola, pero no como antes. Dormí con un peso diferente, la conciencia de que había hecho daño, sí, pero también con un extraño alivio de haber sido honesta, de haber dejado salir lo que llevaba dentro durante meses. Los días siguientes fueron una mezcla de distancia y tensión, pero también de conversaciones profundas, miradas sinceras y un esfuerzo silencioso por comprender qué nos había llevado hasta allí. Fue entonces cuando recibí un mensaje que cambió mi percepción de todo lo que creía saber. Era él, mi amante. No con reproches ni con pedidos de seguir, sino con una confesión. No sabía que estabas casada con alguien tan presente, tan íntegro. Pensé que lo nuestro era real, pero creo que también nos estábamos engañando a nosotros mismos. Necesito tiempo para entenderlo. Sentí una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque, de algún modo, se cerraba un capítulo de manera más honesta de lo que yo había imaginado. Miedo porque aún quedaba la pregunta de qué significaba todo aquello para mí y para Andrés. Lo que siguió fue un proceso lento y doloroso de reconstrucción. No fue como en las películas, no hubo reconciliaciones dramáticas ni lágrimas que curan mágicamente todo. Hubo tardes enteras de silencio compartido, de miradas que decían más que cualquier palabra. Hubo noches en las que me abrazaba y yo sentía que podía respirar por primera vez en meses. Y hubo un día en que me miró y dijo algo que todavía me hace temblar al recordarlo. No sé si volveremos a ser los mismos, pero creo que podemos ser algo mejor. Eso no borraba lo que había pasado, no eliminaba la traición, no deshacía la culpa. Pero abrió un espacio para algo que no esperaba, una intimidad más profunda que antes de mi infidelidad, porque ahora éramos vulnerables, transparentes, obligados a mirarnos con honestidad brutal. Y mientras vivía ese limbo emocional, aprendí cosas que jamás habría imaginado. Que amar no significa siempre poseer, que la pasión puede ser fugaz pero los lazos construidos con respeto pueden ser eternos, y que a veces el perdón más difícil de otorgar es hacia uno mismo. Mi amante desapareció de mi vida casi por completo después de aquella conversación final. No hubo reproches, ni mensajes desesperados, ni intentos de retomar lo que habíamos tenido. Solo un respeto silencioso que me dejó sola, con Andrés, pero con una claridad que no había conocido antes. Pasaron meses. Meses de conversaciones sinceras, de reconstrucción de confianza, de aprender a compartir nuestras rutinas con una nueva intensidad, sin secretos que corrieran entre nosotros como fantasmas. Y entonces sucedió algo que cambió mi manera de ver todo. Mientras ordenaba los libros en la estantería, encontré una carta. No era mía, no era de él, sino una que Andrés había escrito hacía años, antes de casarnos, donde hablaba de sus miedos, de sus sueños, de cómo deseaba construir una vida con alguien que lo entendiera y lo aceptara por completo. Al leerla, lloré. Porque entendí que él nunca había dejado de amarme, que incluso con mi traición, su amor no se había roto, solo estaba esperando que lo escuchara de verdad. Y en ese instante, comprendí algo que hasta entonces había ignorado, que la verdadera prueba no era la infidelidad ni la pasión extramarital, sino la capacidad de mirar a los ojos de alguien y decidir quedarse, de verdad, a pesar de todo. Pero justo cuando creí que la tormenta había pasado, apareció un detalle que no esperaba, un correo electrónico de mi amante que no había visto antes. Y en él algo que me hizo replantearme todo lo que pensaba que había comprendido. Una revelación que cambiaba por completo la naturaleza de nuestro vínculo, que hacía que toda la historia que conté hasta ahora pareciera diferente. Que me obligaba a preguntarme, ¿todo lo que sentí fue real, o solo una ilusión que ambos construimos para no enfrentar nuestras propias soledades? Y ahí es cuando entendí que el final no había llegado todavía. La verdad aún estaba por salir y con ella la pregunta que nadie podía responder por mí,
¿Hasta dónde puede llegar el amor antes de convertirse en algo que destruye, en lugar de salvar? Abrí el correo con manos temblorosas, con la respiración contenida, sintiendo que cada segundo era un golpe directo al estómago. No era un mensaje cualquiera. No era un lo siento ni un te extraño. Era algo más complejo, más doloroso, al mismo tiempo, más revelador, una confesión de su parte, de mi amante, que me obligaba a ver nuestra relación desde un ángulo que jamás había imaginado. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, y leí cada palabra como si fuera un puñal que penetraba despacio, atravesando la ilusión que yo había construido alrededor de nosotros. Decía que él también había estado casado, o mejor dicho, que aún tenía vínculos emocionales que nunca había cerrado del todo. Que la relación con la otra mujer no había sido simplemente una casualidad, sino que llevaba meses manejando un entramado de secretos, compromisos no resueltos y culpas acumuladas. Mi corazón se hundió. Porque cada beso, cada caricia, cada suspiro que yo había creído único y exclusivo, había sido compartido con fantasmas del pasado, con un amor que nunca había terminado de existir. Todo lo que sentí como un vínculo verdadero, como algo que me hacía sentir viva, era a la vez un espejo de traiciones ocultas, de medias verdades que yo no había visto. Y ahí fue cuando entendí la magnitud de lo que había hecho. No solo había engañado a Andrés, sino que había participado de un juego que ni siquiera yo entendía del todo. Sentí náuseas, como si todo lo que yo era se estuviera deshaciendo desde adentro hacia afuera. Cada recuerdo feliz, cada mensaje secreto, cada caricia en la penumbra, parecía ahora una pieza de un rompecabezas distorsionado que no encajaba. Lloré como no había llorado nunca, con un llanto seco, largo, sin pausa, hasta que me dolió la garganta y los hombros se me hundieron bajo el peso de la culpa y la revelación. Fue entonces cuando decidí enfrentar a Andrés. No podía seguir escondiendo la verdad, ni siquiera la verdad de lo que yo había descubierto sobre él, o mejor dicho, sobre el hombre con el que yo había compartido mis secretos más profundos. Lo encontré en la sala, sentado como siempre, leyendo un libro que parecía inmutable ante cualquier tormenta. Le conté todo, lo que había hecho, lo que sentí, lo que descubrí del otro hombre. Él me escuchó en silencio, con esa calma que siempre me había desconcertado, y por primera vez vi algo diferente en su mirada. No era solo amor o paciencia, había un filo de tristeza que no podía disimular. Entonces, no era solo yo quien estaba engañando, murmuré, sintiendo que mis palabras eran como cuchillas. No, dijo finalmente, y eso cambia muchas cosas, pero no cambia lo que tenemos si decidimos enfrentarla juntos. Y ahí estaba de nuevo, el dilema que había sostenido mi corazón desde el principio. Podía dejarme consumir por la culpa y el remordimiento, o podía intentar reconstruir algo con él, un vínculo que ahora tenía cicatrices imposibles de ignorar, pero que seguía existiendo. Los días siguientes fueron un laberinto emocional. Hablábamos, llorábamos, nos mirábamos en silencio. Y cada gesto, cada conversación, estaba cargada de una tensión que me mantenía alerta, consciente de que cualquier error podía ser definitivo. Aprendí a observar mis emociones sin dejarme arrastrar por ellas, a sentir sin ceder del todo, a amar sin olvidar la traición que había cometido y que había sido compartida. Pero lo más sorprendente fue lo que descubrí dentro de mí misma, que la pasión y la culpa podían coexistir, que la conciencia de haber amado y traicionado podía ser una fuerza para entenderme más profundamente, y que el perdón, cuando era genuino, no borraba la memoria sino que enseñaba a vivir con ella. Hubo momentos de debilidad, llamadas sin contestar, mensajes que borré antes de enviarlos, recuerdos que me golpeaban como olas inesperadas. Pero también hubo momentos de claridad, de mirar a Andrés y sentir que, a pesar de todo, podíamos construir algo nuevo, algo que no dependiera de secretos ni mentiras, sino de la elección consciente de permanecer juntos. Y fue en medio de ese proceso que ocurrió el giro que no esperaba. Un día, mientras revisaba documentos antiguos en el trabajo, encontré una carta que él, mi amante, había escrito antes de conocernos y que nunca me había enviado. Decía que había estado siguiendo mi vida mucho antes de nuestro encuentro, que sabía quién era yo y cómo funcionaba mi matrimonio, y que su interés no había sido casualidad. Mi mundo se detuvo. No solo había compartido un amor secreto, sino que había sido manipulado, guiado, por alguien que conocía mis debilidades y mis deseos antes de que yo misma los reconociera.
De repente, la historia que creí real se volvió un laberinto de intenciones ocultas y decisiones prestadas. Y ahí, con la verdad extendida ante mis ojos, comprendí algo que nunca había considerado. No solo había traicionado a mi marido, no solo había sido parte de un amor prohibido, sino que también había sido objeto de un juego más grande, una ilusión cuidadosamente construida que me hizo cuestionar todo lo que creía sentir. Era imposible volver atrás, imposible borrar las lágrimas, imposible ignorar la sensación de que había sido utilizada emocionalmente. Y sin embargo, también comprendí algo más profundo, que la vida no siempre es lineal, que el amor no siempre es limpio ni justo, y que la lección más dura es aprender a vivir con la complejidad de nuestras propias elecciones y con las consecuencias que nos persiguen. Ahora, mientras respiro lentamente y escribo estas líneas, siento que la historia no ha terminado, que aún queda un espacio donde la decisión final se mezclará con la culpa, la pasión, el perdón y la verdad. Y me pregunto, ¿es posible amar realmente a alguien después de haber amado y sido traicionada al mismo tiempo? ¿O estamos condenados a repetir los mismos errores en busca de una ilusión que nunca existió del todo? Porque esa pregunta, creo, es la que seguirá resonando en mi pecho mientras intento reconstruir mi vida, y mientras el eco de mi propia voz se mezcla con el recuerdo de todo lo que he perdido y todo lo que aún podría salvar. Pasaron semanas después de esa revelación, y cada día se sentía como caminar por un campo minado. Cada decisión, cada palabra, cada silencio podía detonar emociones que no sabía manejar. Andrés y yo comenzamos a hablar más, sí, pero ahora cada conversación estaba cargada de un peso diferente. Antes, podíamos discutir banalidades, reírnos de cosas pequeñas, y todo parecía fluir sin esfuerzo. Ahora, incluso el más mínimo gesto estaba teñido por lo que había sucedido y era imposible ignorarlo. A veces lo miraba y lo veía tan vulnerable, tan humano, y me preguntaba si él también sentía miedo, si su amor por mí estaba atravesado por dudas que nunca me dijo en voz alta. Al principio intenté racionalizar mis sentimientos, separar lo que había pasado del presente, convencida de que el amor verdadero podía sobrevivir a cualquier traición. Pero no era tan sencillo. Me encontraba recordando los momentos con él, mi amante, y una mezcla de dolor, nostalgia y rabia me golpeaba con fuerza inesperada. No podía borrar la intensidad de esos días, ni el efecto que había tenido en mí como mujer, ni la sensación de que alguien me veía y me entendía de una manera que Andrés nunca lo había hecho, o al menos eso creía. Un domingo por la tarde, mientras Andrés dormía en el sofá y yo me sentaba a la ventana con un té frío, me sorprendió una sensación de desorientación emocional. Recordé el primer encuentro con mi amante, esa sala de espera, el libro que compartíamos y la chispa que me hizo sentir viva, única, comprendida. Y por primera vez entendí la magnitud de la mentira que me había contado a mí misma, que lo que sentí era distinto del amor que debía valorar y cuidar. Era una mezcla de necesidad, vacío y deseo de reconocimiento que nunca había sabido cómo gestionar dentro de mi matrimonio. Sentí un nudo en la garganta. Porque si bien había elegido confesarme, aún no sabía cómo enfrentar la verdad de mis propios sentimientos. ¿Había sido amor? ¿O simplemente una forma de llenar un hueco que Andrés nunca supo que existía dentro de mí? Y entonces llegó otro mensaje. No de mi amante, no de Andrés, sino de alguien inesperado, la mujer que estaba con él en la foto que había encontrado meses atrás. Su mensaje era breve, frío, pero devastador. Sé lo que pasó. Sé quién eres. Y te advierto, no juegues con lo que no puedes controlar. Mi corazón dio un vuelco. No solo estaba lidiando con mi propia culpa y la de él, sino ahora había otra persona involucrada, un recordatorio de que el mundo que había construido en secreto era mucho más complejo de lo que podía imaginar. Me senté, temblando, con la taza de té olvidada, y por primera vez sentí miedo real. No miedo a que Andrés me dejara, sino miedo a lo que significaba realmente mis decisiones, que cada acción, cada emoción, tenía consecuencias que escapaban a mi control, que mi pasión secreta había abierto una red de efectos que nadie podía contener. Decidí enfrentar la situación directamente. Llamé a la mujer, con un temblor en la voz que apenas podía controlar, intentando explicarme, justificarme, aunque sabía que ninguna palabra podría revertir lo que había pasado. Ella escuchó, y su respuesta fue tan cortante como inevitable. No necesito excusas.
Solo espero que entiendas que las decisiones tienen peso y que tú lo has sentido hoy, aunque tarde. Colgué el teléfono y sentí que algo dentro de mí se quebraba y reconstruía al mismo tiempo. Porque entendí algo que no había considerado antes. No se trataba solo de mí, ni de Andrés, ni siquiera de mi amante. Se trataba de todos los hilos invisibles que conectaban nuestras decisiones, las personas que tocábamos sin querer, y la realidad de que el amor y la pasión nunca existen en aislamiento. Con Andrés hablé de nuevo, con lágrimas silenciosas y palabras que apenas salían de mis labios. Le conté del mensaje, de la carta de él que nunca vi, de la revelación sobre su vida anterior. Le conté cómo, aunque lo amaba y deseaba reconstruir nuestra vida, había partes de mí que todavía estaban marcadas por lo que había sucedido, por lo que había sentido y por lo que había descubierto. Él me escuchó como siempre, con esa paciencia que parecía infinita, pero ahora lo vi diferente. Lo vi consciente de la fragilidad de nuestro vínculo, y al mismo tiempo decidido a intentarlo, a permanecer, a no huir. Los meses siguientes fueron un aprendizaje lento, doloroso y profundo. Aprendí a observar mis emociones sin juzgarme, a comunicar mis miedos sin esconderlos, a sentir culpa sin dejar que me definiera y a amar con una conciencia que nunca había tenido. Andrés y yo comenzamos a reconstruir algo que no era idéntico a lo que habíamos tenido antes, pero que era más genuino, más consciente y más fuerte por la transparencia y la vulnerabilidad compartida. Cada gesto, cada conversación, cada silencio, estaba cargado de significado. Y sentí por primera vez que el amor podía ser más que rutina o comodidad. Y mientras el tiempo pasaba, algo cambió dentro de mí. La intensidad de mi aventura con él se desvaneció, no porque el deseo desapareciera por completo, sino porque entendí que lo que había buscado allí era algo que solo podía encontrar dentro de mi propio compromiso, con Andrés y con la verdad. Y justo cuando creía que la tormenta había terminado, que finalmente podía respirar y vivir sin los fantasmas del pasado, apareció algo que me recordó que en esta historia no hay finales simples. Un sobre, sin remitente, dejado en la puerta de casa, con algo dentro que prometía cambiar de nuevo la forma en que veía todo. Una nueva revelación que pondría a prueba todo lo que creía haber aprendido sobre el amor, la traición, la culpa y la posibilidad de perdonar. Porque mientras pensaba que podía cerrar un capítulo, la vida me recordaba que la historia real apenas estaba empezando a mostrar su verdadero rostro. Y entonces me pregunté, con el corazón latiendo con fuerza, con el miedo y la culpa mezclados en mi pecho. ¿Es posible alguna vez perdonar por completo a alguien que te ha amado y traicionado al mismo tiempo? ¿O siempre quedará una sombra que nos seguirá, recordándonos que nada es tan simple como parece? Abrí el sobre con manos temblorosas, sintiendo un vacío que se abría en mi pecho. Dentro había una sola hoja, escrita con una caligrafía que reconocí de inmediato, la de mi amante. No era una carta de disculpa, ni una súplica, ni un reproche. Era una confesión que lo cambiaba todo, me contaba que nunca había sido libre realmente, que su otra relación había estado más atada a él de lo que yo imaginé, y que nuestro vínculo había sido un refugio mutuo, una ilusión compartida para sentirnos vivos y vistos. Y luego, con una claridad que me heló la sangre, escribió algo que resonó hasta los huesos. Lo que tuvimos no era mentira, pero tampoco era lo que creímos. No podemos elegir a quién amamos, pero sí podemos elegir lo que hacemos con ese amor. Tú tienes tu vida real frente a ti. Andrés te espera, y si decides quedarte con él, hazlo con la verdad completa, que aprendiste, que sufriste, y que aún así elegiste reconstruirlo. Sentí que el mundo se detenía. Todo el peso de los últimos meses, toda la culpa, todo el miedo, toda la pasión y el dolor, de repente tenía un sentido distinto. No se trataba de castigo, ni de venganza, ni siquiera de justicia. Se trataba de decisión, de responsabilidad, de amor consciente. Miré a Andrés mientras él estaba sentado en la sala, con una taza de té igual que la mía de meses atrás, y lo vi con una mirada que parecía contener todo lo que habíamos vivido juntos, la rutina, la pasión, la traición, la verdad, el perdón. Me acerqué, tomé su mano y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin culpa ni miedo. Le conté todo, la carta, la revelación final, la certeza de lo que sentía y lo que elegía. Él me abrazó y no dijo nada al principio, solo me sostuvo, y en ese abrazo entendí algo que había tardado meses en comprender: el amor no se trata de perfección, ni de ausencia de dolor.
Se trata de elegir a alguien cada día, incluso después de ver sus sombras, incluso después de enfrentar tus propias miserias, incluso después de haber amado y sido traicionada. Y en ese momento, con el corazón todavía palpitante y las lágrimas cayendo en silencio, supe que había llegado a la conclusión que marcaría mi vida. El amor no borra la culpa, ni arregla la traición, pero sí puede transformar el dolor en algo que vale la pena vivir. Y mientras lo miraba, supe que mi historia no terminaba en la traición ni en la pasión prohibida, sino en la decisión de quedarse, de reconstruir y de amar, con todo lo que eso implica. Ahora, mientras cierro los ojos y respiro lentamente, les pregunto a ustedes que escuchan esto. Si tu corazón y tu conciencia estuvieran en guerra, ¿tendrías el valor de elegir el amor verdadero, aunque signifique cargar con el peso de todos tus errores?